Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta charla que hemos preparado desde Quilátero, que se llama Innovación y apuestas de valor para la cadena agroalimentaria. Me presento, ya Cari me lo había hecho, lo voy a hacer de forma muy breve. Soy Oscar López, soy ingeniero químico y magíster en ingeniería química. Tengo más de 13 años de experiencia en todo el campo de la estrategia corporativa y todo lo que implica gestionar la innovación dentro de las empresas de todo tipo, tanto de alimentos como de tecnología y otro tipo de industrias. Soy el director técnico de Equilátero, soy el director técnico de proyectos y para los que les suene toda la información que conversemos, pues podemos intercambiar pensamientos y también información, data, y me pueden escribir al correo que ven ahí en pantalla. Brevemente les cuento antes de que arranquemos que Equilátero, la empresa en la cual trabajo, pues nos dedicamos a ayudarles a las organizaciones a incrementar el ROI de sus proyectos relacionados con inversiones en I+D+I y todo lo que tiene que ver con eficiencia energética gracias a los incentivos tributarios. También ofrecemos servicios alrededor de todo lo que tiene que ver con la gestión de innovación, formación y ejecución de proyectos tanto para el descubrimiento de nuevas oportunidades de negocio como para ser mucho más eficientes y hacer lo mismo pero mejor. Y hoy, pues, esta charla es el resultado también de nuestros servicios de inteligencia competitiva, es un pequeño abrebocas de todo lo que podemos hacer y por eso hemos venido con mucho cariño a traerles esta información alrededor de toda la cadena agroalimentaria. Una mirada muy desde lo que es el mundo, ¿cierto? De qué está pasando en la industria hasta qué es lo que está pasando en Antioquia y cuáles son las oportunidades y retos que tenemos. Es muy importante que siempre estemos explorando nuestro entorno, no solamente el municipio o el departamento o sobre las fronteras donde alcanzamos a llegar con nuestros emprendimientos u organizaciones, con nuestra actividad económica, sino también que estemos mirando todo el mundo, lo que ocurre alrededor de este planeta, ya que pues como todos saben, en Colombia pues no lideramos el desarrollo tecnológico en los diferentes campos de conocimiento, sino que somos seguidores. Y por eso es importante estar revisando todo lo que ocurre a nuestro alrededor para ver cómo podemos empezar a capturar esa información y a darle valor en nuestro contexto, en nuestros emprendimientos y en nuestras organizaciones. Por eso vamos a conversar un poco de lo que ocurre en el mundo, cuáles son esos cambios que están impactando nuestra forma de trabajar y nuestra forma de vivir, cuáles necesidades empiezan a verse o a sentirse con mayor fuerza dentro de la cadena agroalimentaria, qué está pasando en cada uno de esos nodos o qué le pasa a cada uno de esos actores que compone esa cadena de valor de la parte agroalimentaria y por último, como les mencionaba, las oportunidades en este caso que se nos va presentando en nuestro contexto, en nuestro entorno. Y como se los mencionaba, pues la primera parte es que hablemos un poquitico sobre todo lo que está ocurriendo en el mundo. Desde las cifras, desde patrones o drivers o cambios en comportamientos de consumidores, desde las tendencias también. Y todo esto porque al final esa información que arroja la búsqueda, el análisis, nos permite prepararnos mucho mejor para lo que va a ocurrir en el futuro. Nadie puede saber exactamente qué puede ocurrir, pero a partir de las señales de hoy nos podemos preparar para cada uno de los diferentes escenarios que se pueden presentar. Por eso, cuando nos preguntamos qué está pasando en el mundo hoy a nivel de la cadena agroalimentaria, lo primero que tenemos que entender es que estamos parados en un mercado que crece constantemente. No es tan volátil como otros mercados y si pueden observar, pues acá vemos. Perteneciente a población campesina, no. Escucho por ahí un ruidito. ¿Alguien va a hacer una pregunta? Listo, creo que no. Muy bien, entonces si se dan cuenta, cuando miramos las cifras del mercado agroalimentario a nivel mundial, el tamaño es gigantesco. Es de las industrias mucho más grandes que hay entre los sectores económicos y se espera que a final de este año supere los 9 trillones de dólares como tal. Y cuando revisamos qué va a ocurrir o qué se espera que ocurra de aquí al 2030, pues empezamos a detectar que va a crecer nuestro mercado en el cual tenemos nuestra actividad económica, va a seguir creciendo alrededor de una tasa del 6,3%. ¿Esto qué nos indica?
que el mercado va a seguir, la demanda va a seguir creciendo, que va a haber un incremento, una intensificación en las presiones sobre la cadena agroalimentaria para alimentar la población mundial y que va a haber oportunidades para todos. Ahí es donde tenemos que entender cómo nos montamos en el crecimiento del mercado a través de nuestras apuestas, a través de los proyectos y a través de la construcción de futuro que hacemos, como por ejemplo lo podemos lograr por medio de este tipo de programas como Alimentatec. Y yo creo que es evidente para todos que cuando revisamos lo que ocurre a nivel mundial en la industria agroalimentaria, pues vemos que cada vez hay cambios en las preferencias de los consumidores y empiezan a aparecer productos que están atados a esos nuevos patrones de comportamiento. Miren que en los últimos 10 años cada vez hablamos más de alimentos funcionales, por ejemplo. Y todo esto está derivado de qué? De que las personas se informan más y tienen mayor criterio como tal, y que hay una explosión de ofertas dentro de toda la cadena agroalimentaria que le permiten al consumidor escoger. Esa preocupación por todo lo que tiene que ver con su salud, alimentarse bien, viene intensificándose desde la pandemia, porque a todos nos daba susto enfermarnos y ha empezado a verse reflejado en el incremento del consumo de productos como los suplementos, que ahora últimamente se habla mucho de la creatina, pero también se hablaba mucho del consumo de proteína e inclusive se ha ido sacando el contexto del uso de los gimnasios, como para que entendamos cómo van mutando las necesidades en función de los productos que van apareciendo y en función de los cambios de comportamiento que tenemos como consumidores. Asimismo, miren que empezamos a hablar de la dieta Ketox, empezamos a hablar de que ya hace 20 años los vegetarianos eran personas muy escasas dentro de nuestro círculo. Ahora hablamos de veganos, vegetarianos y de personas que tienen alimentaciones especiales. Y todo esto empiezan a generar tanto retos para la cadena agroalimentaria como oportunidades. Y aquí la invitación que les hago es que cuando hay cambios en el entorno de nuestros negocios o de nuestros emprendimientos, de acuerdo a la mirada que le demos, pueden ser o pozos sin fondo donde nos hundimos permanentemente o encontramos escaleras hacia el cielo para poder encontrar oportunidades. Y todo parte de estar observando todo lo que ocurre en nuestro entorno como tal. Y por último, también vemos que cada vez las actividades de comercialización durante toda la cadena empiezan a ser más digitales. Y si miran hacia los últimos 5 o 6 años, pues hace 10 años no se vendían alimentos prácticamente en línea, pero con lo que ocurrió en la pandemia y la intensificación de patrones de comportamiento de los consumidores que estaban encerrados en sus casas, que no era tan fácil salir a mercar, pues empezó a crearse una cultura de las compras online que sigue creciendo año tras año. Entonces, miren toda la información que hay alrededor del mercado y que solamente mirando, pegándole una pequeña revisada a todo lo que ocurre, empezamos a detectar ciertas oportunidades, oportunidades para empezar no solamente a hacer cosas diferentes, sino también a hacer lo que ya hacemos, pero mucho mejor, ser mucho más eficientes para poder garantizar la existencia de nuestras organizaciones y de nuestros emprendimientos en el futuro como tal. Entonces, cuando miramos un poquitico las tendencias y cuando se empiezan a ver todos esos cambios de patrones de comportamiento de personas, de empresas, cuando empiezan a aparecer una cantidad de tecnologías, empiezan a aparecer unas tendencias muy visibles para la cadena de valor agroalimentaria. Y la primera tendencia, como se las mencionaba anteriormente, es todo lo que tiene que ver con los consumidores informados y los consumidores conscientes. Y es que gracias a la globalización, a la llegada del Internet, a todo lo que tiene que ver con el acceso a la información, miren que ahora uno se puede preparar, uno ve formas de cómo cultivar en TikTok, en YouTube. La información se disemina mucho más fácil. Y también, como nos ha llegado más información a nosotros como consumidores, pues empezamos a ser mucho más exigentes porque estamos más informados respecto a cómo cuidar nuestra salud. Y miren que ahora, ya hace 10 años era impensado, pero hoy en día uno coge un producto que pensaba que era muy saludable y le empieza a encontrar los sellos.
y esa información hace que el consumidor pueda desistir en la compra. Entonces, hoy y sobre todo después de pandemia, los consumidores se preocupan más por su salud y por ende están dispuestos a pagar más por productos que intensifiquen las funcionalidades del cuerpo, temas digestivos, energía, de pronto todo lo que tiene que ver con la visión, todo lo que tiene que ver con la circulación, en fin. Entonces, y en un futuro cercano va a empezar a haber alimentaciones estrictas para personas con ciertas condiciones médicas, que hoy se da, pero tal vez no sea masificado como se espera que se masifique. ¿Dónde se da esta masa crítica? Casi todos son millennials y la generación Z, la generación que viene detrás de nosotros como tal. Y ahí es donde vamos a poder encontrar muchas necesidades emergentes para poder atenderlas con nuevos productos y con nuevos servicios que les permitan a ellos cumplir esa misión, que es estar siempre sano gracias a prácticas o rutinas sanas como tal y también a una alimentación que es totalmente diferente a la de hace 30 o 40 años. La segunda tendencia que quiero mencionarles y que para que tengan muy en cuenta es todo lo que tiene que ver con los temas de sostenibilidad. Y cuando le damos una primera mirada a todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, es importante que no lo veamos como una carga adicional o que lo veamos como un esfuerzo que nos va a costar dinero. Si ustedes tienen una visión estratégica respecto a este tema, no se van a arrepentir y van a empezar a incluirlo dentro de la estrategia de sus organizaciones y dentro de los planes de sus emprendimientos. Y es que cuando hablamos de sostenibilidad, pues desde el punto de vista del consumidor, pues se vuelve más exigente con las prácticas que hay detrás de los productos que consume y eso empieza a afectar las marcas. Si lo vemos desde esa perspectiva, es un rollo para los que estamos en la cadena agroalimentaria. Pero si tomamos una visión diferente, es una visión estratégica de que esto es una oportunidad para encontrar puntos de ahorro, formas de incrementar la productividad, formas de cuidar la tierra y que nos permita seguir siendo productivos como tal. Sería una muy buena visión. Miren que cuando hablamos de prácticas sostenibles es poder cuidar mejor el suelo para que siga dándonos los frutos, es poder empezar a disminuir el consumo de energía y empieza uno a mencionar ciertos rubros que al final cuestan dinero. Si empezamos a agregar prácticas sostenibles como el cambio de los agroquímicos tradicionales con fertilizantes naturales, que impactan mucho menos el medio ambiente, estoy casi seguro de que van a tener una oportunidad de ahorro. Entonces, esta tendencia en función de cómo la miremos, termina siendo una muy buena oportunidad para explorar oportunidades. Y esto está pasando en todo el mundo. Miren que en Japón con el programa Midori y en Europa con el programa Farm to Fork están tratando de volver a las bases, al orgánico, a la disminución del uso de agroquímicos para todo lo que tiene que ver con los cultivos. Y asimismo se va diseminando en el resto de la cadena agroalimentaria como tal. La tercera tendencia que quiero que tengan muy presente y donde creo que hay una gran oportunidad para todos los puntos de la cadena de valor de agroalimentaria, o sea, para cada uno de los actores, desde los productores hasta los comercializadores y los que participan en actividades de reciclaje, pues el tema de los canales y todo lo que tiene que ver con la actividad comercial digital. Y es que es evidente que los canales digitales o el e-commerce nos permite llegar a un público mucho más masivo, nos permite poder construir marca y empieza a facilitarnos todo lo que es la comercialización. No necesariamente tenemos que tener las plataformas más sofisticadas del mercado, pero sí medios digitales que nos permitan cumplir el propósito que es vender más y que nos conozcan más. Y cuando hablamos de e-commerce, ahora no solamente se habla desde la plataforma, sino que miren que también hay formas
de crear comunidad en WhatsApp o en Telegram para promocionar luego nuestros productos y servicios. Y vamos mejorando la forma en la que fidelizamos a nuestros clientes. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta eso y que se hagan preguntas. No les estamos diciendo que tengan plataformas gigantescas que consumen grandes cantidades de recursos, pero el WhatsApp es algo que tenemos en nuestro celular. ¿Cómo le podemos dar valor para poder empezar a tratar de vender por ahí si no lo hemos estado haciendo? En Instagram, en Facebook, y dependiendo de la naturaleza del negocio, pues existirán mejores canales que otros para poder explotarlos de una manera diferente. Entonces, cada año y sobre todo después de la pandemia, el canal online y digital para la comercialización de los productos toma mucha más fuerza. Entonces no podemos ignorarlo desde nuestra perspectiva. Así yo venda papa, hay formas de conectarme a través de plataformas, de canales como tal para poder vender mejor la papa. Entonces, ¿y por qué se los digo así? Porque a veces uno piensa que lo que hace uno no vale la pena y no, cada actividad, por pequeña o grande que sea, tiene alguna forma de vincularse con estas estrategias digitales. Y por último, es la tendencia que normalmente tendemos a verla mucho más lejana, que esto es lo de AgTech, que es las tecnologías digitales y de la industria 4.0, pero aplicada a todo lo que tiene que ver en el campo. Y normalmente pensamos que todo es muy costoso y la verdad es que sí, tener todo lo que está en apenas saliendo al mercado a nivel tecnológico, pues cuesta bastante. El primer mensaje que les dejo con esto es que las tecnologías son medios, no fines. Entonces, puedo utilizar desde lo más sofisticado o algo no tan sofisticado, pero que me ayude a cumplir el fin o el propósito que me planteo. Entonces, hay formas de empezar a usar lo que es la tecnología aplicado a lo que son los cultivos. Y empieza a darse todo lo que es el tema de la siembra, la cosecha, el riego, todo lo que es la fertilización del suelo. Y miren que en cada uno de esos puntos donde normalmente los recursos que invierto son importantes y que castigan la estructura de costos de la empresa, pues cada uno de esos puntos me puede ofrecer algo, una oportunidad de qué, de incrementar la productividad, de hacerlo mejor, de ahorrar. Y cada punto que le voy robando a la estructura de costos va empezando a sumarse de forma tal de que, ejemplo, podemos encontrar ahorros del 5 al 10 hasta el 30% dentro de nuestra estructura de costos por la adopción de tecnologías y prácticas que va mucho más allá de las tradicionales. Y cuando hablamos de todas estas tendencias y hablamos del mercado global, también tenemos que pegarle una mirada al mercado local y lo que es el mercado en Latinoamérica y en Colombia como tal. Y miren que cuando hablamos del mercado de Sudamérica, el mercado agroalimentario, también tiene cifras astronómicas, más de 400 billones se estima que termine teniendo el mercado a final de año, en este caso, y va a seguir creciendo muy a la par de lo que crece el mercado a nivel mundial, a un 6.6%. Quiere decir que aquí también la dinámica de la, ca- de- y las- de la dinámica de las actividades económicas alrededor de la cadena de valor agroalimentaria se van a intensificar. Evidentemente, todo jalonado por la demanda de los consumidores como tal y la población que viene creciendo, más allá de que la velocidad con la que crece empieza a disminuir, que ahorita vamos a hablar un poco de eso en este caso. Entonces miren que va a haber oportunidades para todos. Entre más informados estemos, pues va a ser mucho más fácil tomar decisiones, porque la falta de información y experiencia lo que nos causa es un parálisis por análisis. Entonces, por eso los invito a que vayan mirando toda esta información, porque cada vez que revisamos eso podemos encontrar que los productos que cogen más fuerza dentro del mercado de los consumidores empiezan a estar listos para comer, o sea, ready to go, listos para calentar o preparados. Entonces, miren que cuando son listos para comer, normalmente es para personas ocupadas, que no tienen mucho tiempo, pero cada vez hay una conciencia de que hay que estar mejor alimentado. Entonces, hay una oportunidad de ofrecer
productos listos para comer que realmente nutran a las personas. ¿Por qué? Porque probablemente dentro de las rutinas que tienen en el día a día, pues no hay tiempo para hacer una preparación que realmente nos ofrezca un valor nutritivo mínimo. Cuando decimos listos para calentar, es exactamente lo mismo, viene del mismo origen. La gente no tiene tiempo a veces. O miren que a medida que han pasado las generaciones, ciertas prácticas de cómo cocinar los alimentos se han ido perdiendo en el tiempo. Y ahora encontrar a alguien de 20 años que sepa hacer un sancocho es mucho más difícil. Y eso pasa en todo a través de las generaciones, ciertos conocimientos se van perdiendo. Y también están las empresas que aprovechan la necesidad de ciertas personas de preparar sus ingredientes, pero que tal vez no tienen ni mucho conocimiento ni mucho tiempo y llegan ya con el kit de ingredientes listos para hacer la preparación en casa. Háganlo en casa como tal, es ese tipo de alimentos. Entonces, si se dan cuenta, todo esto ha cambiado también desde la pandemia. Durante la pandemia, cuando la gente no podía salir, por ejemplo, Crepes and Waffles y otros restaurantes vendían el kit de los alimentos crudos para hacerlos en casa, porque como la gente no estaba saliendo, pues el plan también era cocinar. Muchas personas aprendieron a cocinar no solamente motivados por el amor a la cocina, sino también para poder alimentarse bien, porque hace muchos años era difícil encontrar ese tipo de ofertas gastronómicas en los mercados. ¿Y qué está pasando en Colombia? En Colombia pasa exactamente lo mismo. Miren que el mercado se espera que a final de años llegue a tener los 50 billones como tal, llegue a alcance los 50 billones de dólares. Va a crecer a la par de lo que crece el mercado agroalimentario a nivel mundial, pero hay unas condiciones particulares y es que, ejemplo, el mercado más fuerte dentro de la cadena agroalimentaria es el mercado de la carne y empieza a diversificarse. Tradicionalmente hablábamos de la ganadería, las vacas como tal. La ganadería, me disculpan la falta de tecnicismo, pero tenía uno las vacas en el corral. Ahora ya no solamente se tienen las vacas, sino que también se tienen ovejas, búfalos, y empiezan a haber alternativas alrededor de la fuente proteínica que uno le puede ofrecer a los clientes. Empieza a haber temas de innovaciones fuertes dentro del mundo de los lácteos. Miren que en los últimos años, entonces, el mercado ha estado invadido por el yogur griego. Y miren que el yogur griego no lo inventamos aquí. O sea, eso es una copia de algo de lo que alguien vio por allá en Europa a nivel internacional y quiso traerlo tropicalizándolo acá. Por eso es que les digo que revisen qué es lo que ocurre en sus industrias y tengan referentes como tal, porque cuando uno tiene referentes y los está vigilando constantemente, ellos van un paso o dos pasos adelante de nosotros y nos permite entender de pronto las tendencias de la industria. El último ejemplo que les quiero dar con esto de la relevancia para mirar el entorno es que el JOX que uno ve, JOX con Defensis, que se supone que promueve el mejoramiento de la flora intestinal, eso no se lo inventaron aquí en Colombia y tampoco se lo inventó Danone, que fue el que lo hizo famoso, que es una empresa europea como tal. No, Danone fue y miró en Japón y que había un producto que se llamaba Yakult y ese producto no lo conocía absolutamente nadie y tenía unos beneficios para el cuerpo. Él solamente viendo que existía en otra parte, ajustándolo y tropicalizándolo, lo pudo masificar. Entonces, por eso les digo que revisen el entorno como tal. Miren qué está ocurriendo con sus consumidores. Cada vez la gente demanda productos más locales, orgánicos, y esto tiene algún sentido. Miren que cuando pasó lo que pasó de la pandemia, muchas empresas quedaron paralizadas porque sus cadenas de abastecimiento, sus proveedores estaban en el extranjero. Y todo paralizado, ¿qué pasaba? Pues que era difícil hacer importaciones. Eso que los llevó a muchas empresas a empezar a fortalecer sus cadenas de proveedores a nivel local, a empezar a tenerlos más cerca en este caso. Entonces, aquí hay oportunidades para todos, desde el tema orgánico, lo natural y las opciones dietarias, perdón, para todo tipo de consumidores, aprovechando de que tenemos un mercado a nivel de número de personas muy interesante. Pero como no todo es color de rosa, normalmente
Hay cambios en el entorno de forma permanente para los que han asistido a los talleres de innovación que he estado liderando. eh, Siempre hablamos de que el entorno cambia en todos los contextos, desde los principios de la humanidad, desde que estábamos en las cavernas y estábamos allá metidos, que no teníamos ni el fuego ni la rueda, hasta que conocimos la agricultura y dejamos de ser nómadas. O sea, todo el contexto vive cambiando. Y en los últimos 10 o 20 años sí que ha cambiado más por la explosión de la tecnología, las tecnologías digitales. Y eso ha empezado a impactar hasta la forma en la que nos comportamos. El hecho de tener un celular hace que nos comportemos diferente a las personas que no lo tenían. Nos permite acceder a la información, pero también esos cambios empiezan a poner presiones sobre la forma en la que trabajamos, porque las tecnologías, el conocimiento aplicado, las tecnologías blandas y duras empiezan a quedar obsoletas porque el entorno cambia. Y cambia de tal manera que en muchas ocasiones, si no estamos revisando esos fenómenos, pues terminamos desapareciendo como tal. Recuerden esa famosa frase tan clichésuda de Charles Darwin de que las especies que no evolucionan desaparecen. Y es totalmente cierto y aplica no solamente para la vida, para nosotros como seres humanos, también aplica como profesionales y aplica como empresas. Siempre piensen en sus empresas o sus emprendimientos como instituciones humanas, como seres vivos. Y al igual que las personas, las empresas nacen, crecen, se reproducen y mueren. Las empresas tienen ciclos. Y ustedes pueden ver empresas que nacieron hace 100 años y se llaman igual, pero les garantizo 100% que no hacen lo mismo. Entonces, el mensaje que les dejo con esto es que hay que empezar a revisar cómo esos fenómenos de cambio que se presentan, algunos tomados por la humanidad o algo por grandes consultoras en el mundo como megatendencias, cómo pueden afectar nuestra actividad económica, nuestra forma de existencia. Y no lo vean muy lejano. En el 2014, cuando yo empecé como vigía tecnológico, o ya llevaba tiempito, veía los informes de Munich Re, que es la aseguradora de aseguradoras, y que asegura a Grupo Sura, a Suramericana Seguros, y ya hablaba de pandemia. Lo que pasa es que como uno no lo ve, no lo dimensiona, pues yo no lo veía tan claro. E inclusive en diciembre, antes de pandemia, cuando veíamos que ocurría todas esas cosas en la China, uno creía que no podía llegar a Colombia. La pandemia, entonces, al final todas estas cosas las mencionan por algo. Y cuando hablamos de los cambios demográficos, siempre piensen en lo primero, el envejecimiento de la población. Y aquí tienen que mirar que, por ejemplo, este año la natalidad ha disminuido y que cada vez empieza a haber una presión mayor sobre los sistemas pensionales, cada vez empieza a haber una masa crítica de personas adultas mayores, mucho mayor, mucho más grande a nivel de volumen, que van a empezar a jalonar van a empezar a jalonar diferentes productos y servicios. ¿Por qué? Porque van a empezar a incrementarse y a intensificarse todas esas necesidades emergentes de una población que antes no era tan grande. Miren un ejemplo como tal, el hecho de que cuando uno pasa los 40 años, empieza el cuerpo a absorber de forma diferente los nutrientes y empiezan a hablarse de dietas con contenido proteico mucho más alto. Entonces, el hecho de que la población mayor esté mucho más, empiece a ser mucho más mayor en volumen, pues va a implicar para la cadena agroalimentaria que va a tener que empezar a revisar cuáles son las necesidades dietarias de esa población y cómo responden a través de sus bienes y servicios como tal. Entonces, por eso todo está conectado. Adicional, cuando hablamos de cambios demográficos, pues miren que ocurre algo y es que no hay un relevo generacional. Ese relevo generacional en el campo se da más intenso en el campo. Pasa en todas las industrias, se está dando en todas las industrias e inclusive en muchas industrias les ha tocado volver a llamar a las personas que se han jubilado para poder garantizar que haya una transferencia de conocimiento para las siguientes generaciones. En el campo se da mucho más, sobre todo por las limitaciones que vivimos en el campo. Eso hace que las poblaciones más juveniles y sobre todo en la generación Z
sientan la necesidad de emigrar hacia a las ciudades. Y en las ciudades empieza a haber una presión porque empiezan a estar altamente pobladas, la densidad poblacional crece desaforadamente, los recursos naturales siguen siendo los mismos y empiezan a haber presiones sobre la alimentación, el uso de la energía, en fin. Entonces, miren la relevancia que tiene el entender si yo soy un agricultor, si yo vivo en el campo, de cómo voy a seguir operando. Por eso la respuesta a la tecnología, todo lo que son tractores, todo lo que es autónomos, todo lo que es el uso de softwares o de herramientas tecnológicas sencillas que permita disminuir el esfuerzo del agricultor, por ejemplo, ante la ausencia de mano de obra calificada. Y por último, el crecimiento de la población. Y ustedes como representantes de la cadena de valor agroalimentaria, pues van a tener la misión de alimentarnos a todos. Y de aquí al 2050 se espera que la población mundial se haya incrementado notablemente. Y solamente es dar una mirada hacia el pasado y ver cómo ha ido creciendo la densidad poblacional en el mundo. ¿Esto por qué es importante? Porque ustedes saben que ojalá el mundo, la Tierra creciera también a la medida que crece la población, pero no ocurre así. Y entre más somos en el mundo, pues más presión va a haber por los mismos recursos que existen hoy en día. Por eso empiezan a haber presiones sobre ustedes para ver cómo hacen rendir todos los recursos y empiezan a tener planes de optimización de operaciones de forma permanente. Al final es hacer más de lo mismo, pero muchísimo mejor. La segunda presión o fenómeno que se da, que tienen que tener en cuenta, es todo lo que son las presiones inflacionarias, el debilitamiento de la clase media, que contrae el poder adquisitivo. Y ustedes pensarán, ¿y cómo controlar eso? Es difícil controlarlo porque estos son factores macroeconómicos que hasta los mismos gobiernos no controlan como tal. Al final eso hagan de cuenta que es un río caudaloso y lo único que podemos hacer es montarnos en una barca y saber navegar por ese río. Pero por eso, ante la disminución o ante la disminución de la capacidad adquisitiva de la clase media, ante las presiones sobre el envejecimiento de la población y los requerimientos los requerimientos nutricionales diferentes, pues vamos a tener que empezar a pensar, en ejemplo, en alternativas proteicas. Miren que ya ahora se utiliza mezclas entre proteína animal y vegetal para hacer ciertos tipos de productos y empiezan a haber una cantidad de ofertas en los mercados que se empiezan a ajustar a los bolsillos de cada uno de los diferentes segmentos poblacionales de consumidores que hay en este caso. Y algo que les mencionaba también es que empezamos a estar mucho más ocupados después de pandemia. Yo no sé si ustedes tienen esa percepción. Y es que no hay tiempo para nada, todo el día corremos, al final del día terminamos sudando. Podemos hacer así perfectamente. Y es que hay poco tiempo para cocinar, hay poco tiempo para ir al restaurante en muchas ocasiones y empiezan a haber retos para nosotros como consumidores. A mí me pasa todo el tiempo. Hay días muy agitados donde a veces hasta uno ni almuerza. Entonces, creo que eso se ha ido diseminando y se ha empezado a volver cultura, sobre todo en este mercado antioqueño. Y aquí es cuando uno, por eso siempre les digo, revisen al consumidor. Les doy el ejemplo siempre de la mermelada. Si yo quiero vender mermeladas, voy a góndola allá en el minimercado del pueblo o aquí en las ciudades al Éxito y empiezo a hacer observación, investigaciones de observación, de entrevistas, miro a ver quién coge la mermelada, de pronto le puedo preguntar por qué, qué sabores son los que escogen, qué tipos de marca. Eso es muy importante porque uno empieza a capturar hallazgos que le permiten a uno tomar mejores decisiones respecto a los productos alimentarios que uno puede ofrecer o que puede transformar. Y si yo reviso los patrones de comportamiento de mi cliente, estoy seguro que puedo encontrar formas de explotar oportunidades. Estoy seguro que podemos identificar muchos más contextos o momentos de consumo donde podemos ofrecer más productos o o que nos permiten información para mejorar los productos que ya tenemos.
El tercer punto es el cambio climático y yo creo que este es el que más vivimos todos, sobre todo los que están en las áreas rurales, bueno, sobre todo todos, mejor dicho, más que llevarlos a las áreas rurales. Miren que aquí en Medellín todo el tiempo llueve y hace sol. Estamos en invierno y al mediodía hace un solazo, pero ya ha caído tres aguaceros en la madrugada. Lo mismo pasa en el campo y esto empieza a poner en riesgo la producción agroalimentaria. Miren que cada vez las heladas, por ejemplo, mi esposa tiene una finca en el Carmen, la familia de mi esposa, y el calor en el día es intenso, picante, en el Carmen, que se supone que es el oriente y debe ser frío, y en la noche cae la temperatura y hay heladas. Para el que tiene un cultivo, ¿qué debe hacer? Y va a seguir intensificándose los eventos climáticos extremos, más calor, más frío y empieza a impactar la forma en la que trabajamos, la forma en la que almacenamos los alimentos. Y la solución no puede ser para prolongarle la vida a los alimentos echarles más químicos, por ejemplo. Cierto, debemos encontrar alternativas naturales, orgánicas, que estén bien vistas por nuestros consumidores y que también nos permitan ahorrar o bajar los costos de operación. ¿Para qué? Para empezar a suplir todas estas necesidades. Probablemente implique que cambiemos muchas formas de trabajar. Dentro de 20 o 30 años, tal vez muchas de las prácticas que tenemos hoy no las podamos ejercer por el cambio del entorno. Por eso siempre les digo, revisen el entorno. ¿Qué está pasando? Y otras muchas que ya no hacemos volverán. Ejemplo para todo el tema de los agroquímicos, la respuesta es volver a las bases, preguntarnos qué hacían generaciones hace tres, cuatro, perdón, hace tres o cuatro generaciones atrás. Y con la información y las tecnologías, los conocimientos que tenemos hoy, pues ver cómo podemos modernizar y tropicalizar eso que hacían nuestros antepasados, en este caso. Todo lo que tiene que ver con la escasez de recursos. Miren que yo siempre les pongo un dato relevante para que vean desde el dato lo que está ocurriendo y que es real. Y es que hay escasez porque somos más, porque la tierra, las hectáreas cultivables de tierra no se incrementan, son limitadas. Y va a llegar un punto en el que la tierra, en que no haya más áreas para cultivar como tal. Y vamos a tener que empezar a encontrar respuestas a eso. Miren que se hablan ahora ya de agricultura vertical, por ejemplo. Entonces, es muy importante que lo tengamos presente. Va a haber una pérdida de diversidad, de biodiversidad. Tal vez muchos de los cultivos que hoy conocemos por el cambio climático en 30, 40 años, pues ya dejen de existir o al menos no sean naturales de nuestra región y que empiecen a cultivarse en otras partes del mundo. Y todo esto, todas estas presiones y todo este panorama que a veces parece tan oscuro como que, pero no quiero que lo vean así. Recuerden que lo podemos ver como un pozo sin fondo o escaleras hacia las oportunidades para alcanzar las oportunidades. Y si se dan cuenta, pues la presión de los consumidores, el cambio climático, todo lo que tiene que ver con los cambios demográficos, pues empiezan a impactar a los gobiernos. Empiezan a haber nuevas necesidades emergentes, empiezan a haber presiones a nivel regulatorio y los gobiernos van a empezar a fortalecer toda la normatividad alrededor de las prácticas que ustedes ejecutan. Miren que cada vez, cuando los ganaderos cada vez tienen mayores presiones. Y no es que vayan a prohibir prohibir la ganadería, pero van a empezar a haber regulaciones como por ejemplo que el que tenga un hato o el que tenga ganado, a partir de cierto número de cabezas de ganado, pues va a tener que tener un biodigestor, por ejemplo. Eso ya pasa en otras partes. Si usted tiene una gran producción de materia fecal por parte de su ganado, pues va a tener que tener un biodigestor. Cada vez las presiones sobre el tema de los olores, la contaminación. Y aquí es donde nosotros podemos encontrar alternativas para ahorrar lo que es un problema. Generado por la regulación puede terminar convirtiéndose en una oportunidad. El ejemplo que les doy siempre para los ganaderos y para los agricultores es el tema de la energía solar. O sea, uno lo ve al principio como un gasto, pero en el mediano y largo plazo termina siendo una inversión que impacta positivamente en la estructura de costos de sus negocios. Ahora, después de todo esto,
de hablar de el mercado, de decir que está creciendo, que hay algunos cambios que van a marcar el futuro del mercado, tanto en el mundo como en Latam, como en Colombia, y que hay unas presiones sobre todo, unos fenómenos que presionan lo que son la cadena de valor agroalimentaria. La invitación que les hago es a entender que la innovación es la respuesta para todo esto. Y las innovaciones pueden ser desde la más pequeña, pues los recursos que tengo, esas son las que más me gustan, que son las que cuestan poco, pero generan un gran beneficio. O hay otras innovaciones que pues, definitivamente sí necesitan un poco más de inversión, pero en vez de invertir todo de una, pues tal vez podamos hacer una planeación para ejecutar pequeños experimentos y que las inversiones sean controladas. Siempre, siempre les recomiendo esto porque muchos dicen, ah, pero es que para eso se necesita plata. Sí, a veces es el tiempo de las personas, a veces es plata, a veces son recursos que tenemos a la mano, pero no nos limitemos por eso, planeemos. Si al final definitivamente se necesita dinero y esa es la única respuesta y no hay forma, pues lo buscamos, lo analizamos. Pero lo que recomiendo siempre en este caso es hacer una secuencia de en paralelo y en secuencia de experimentos que me permitan ir manejando el riesgo de forma controlada para ver si pues, somos capaces de adoptar nuevas soluciones. Por eso cuando empezamos a hablar de innovación, la innovación es tan necesaria solamente porque el entorno de la cadena agroalimentaria cambia todo el tiempo y va a seguir cambiando. Y esto no es nuevo, no es de esta época, el mundo siempre se ha ajustado. Hubo una era glacial, una era donde los dinosaurios eran la especie rey en el planeta Tierra, siempre hay algún tipo de cambio que hace que nuestro comportamiento varíe. Miren que cuando llegó la era glacial, y ya se había dado una época atrás, empezamos a usar con mayor fuerza todo lo que eran las pieles de los animales como formas de protección al frío. Entonces, cada cambio implica que hagamos algo y esto va a seguir cambiando. Y la única forma es animarnos a meternos en este tipo de programas, como Alimentatec, donde se promueve la innovación. Y cuando hablamos de innovación, quiero que piensen siempre en el desarrollo de soluciones para atender necesidades y que generen valor. Cuando digo valor es que tanto para el que genera la solución sea rentable como para que el que la usa pues, realmente sea adecuada y le ayude a suplir sus necesidades. Eso es innovación y las innovaciones pueden ser de puertas hacia adentro. Yo puedo idear una forma en que mi compañero de trabajo utilice una herramienta y eso hace que sea mucho más productivo. Y eso es innovación. La solución es el cambio el cambio o la nueva forma de utilizar la herramienta, ¿cierto? Y él la usa y si para él le genera valor y a mí me genera valor también, pues es innovación. Entonces siempre tengan en cuenta que las innovaciones son pequeñas hasta las más grandes también y que la naturaleza, sin importar el tipo de innovación, siempre es el encuentro entre una solución y una necesidad y que al usar esa solución para atender esa necesidad genera valor para todas las partes. Eso es ser innovador y ese es el llamado que les hacemos a toda la cadena agroalimentaria. Si ustedes revisan, desde los que ofrecen servicios y productos todo alrededor de materiales, insumos, hasta los que ofrecen servicios de reciclaje como tal, pues todos se ven impactados por esas presiones que ustedes ven arriba, por algunas megatendencias y fenómenos que se van materializando. Entonces, cuando revisamos esos cambios demográficos, la escasez y el impacto que causa la escasez de mano de obra, envejecimiento de la población, también todo lo que tiene que ver con las presiones sobre los consumidores y el cambio climático, todo eso empieza a caerles a ustedes como actores de la cadena de valor de los agroalimentarios. Y es que, y a eso le sumamos las limitaciones de tierra, los cambios de preferencia de alimentación de las personas, el acceso limitado a recursos en muchas ocasiones y que los consumidores somos mucho más exigentes, pues empiezan a aparecer una cantidad de oportunidades y de retos. Ojo con esto último de consumidores mucho más exigentes. Como estamos más informados y como ahora
estamos en la era del emprendedor. Los últimos 20 años, el Internet y otras condiciones han facilitado que cada uno de nosotros pueda hacer empresa o que pueda tener un emprendimiento. Ahora hay muchas ofertas en el medio. Entonces, hace 20 años, por ejemplo, comerse algo saludable, uno aceptaba que fuera maluco. Hoy no. Hoy no, ¿por qué? Porque hay otras 4 o 5 ofertas, no sé si el mismo producto, pero tal de productos sustitutos, si uno puede escoger para comerse algo saludable. Entonces, eso hace 40 años, donde uno le tocaba comprar lo que había en el mercado, eso desapareció hace más de 20 años como tal. Por eso, ustedes cada vez deben ser más innovadores para que les permita ser mucho más eficientes, eficiencia operativa por todos lados, ahorros, incremento de la productividad. ¿Y esto qué implica? Empezar a encontrar materiales alternativos y insumos alternativos, materias primas alternativas, hacer un esfuerzo para poder gestionar la cadena de suministros de forma mucho más inteligente, porque hay formas de gestionarla que nos permite ser mucho más rentables y también por algo, y es para garantizar los planes de continuidad de nuestros negocios. ¿Por qué se los menciono como tal? Sobre todo para las que tienen empresas o emprendimientos, y el mensaje principal es para las organizaciones, y es esos planes de continuidad de negocio van a tomar mucho más relevancia, porque miren que los riesgos relacionados con los eventos climáticos cada vez son más intensos, cada vez se presentan con más frecuencia. Entonces vamos a tener que entender que si cae un vendaval en la región donde nosotros nos ubicamos, ¿qué va a pasar con nuestra empresa si nos inundamos? ¿Hay algún plan para mitigar en algo ese fenómeno? Por eso es importante revisar todo lo que es el entorno del entorno, que ocurre tanto a nivel regulatorio, ambiental, a nivel de consumidores, mercados, competidores. Entonces, miren que cuando hablamos de eficiencia operativa es cómo ahorrar más, cómo ser más productivo, revisar temas de energías alternativas, el tema de la actualización tecnológica. Y con esto les quiero decir, ojo, no es estar allá en la punta del desarrollo tecnológico. Recuerden, la tecnología es un medio, no un fin. Si yo tengo que ir a Bogotá, yo miraré qué tipo de tecnología utilizo. Yo miro a ver si utilizo los buses que transportan para transportar personas o puedo irme en un bus. No hay una solución mejor que otra, sino una más adecuada que otra, dependiendo del tipo de consumidor de la oferta y el contexto en el cual se encuentre. Entonces, revisen cuáles son las tecnologías que los van a impactar. Por ejemplo, aquí adelantándoles un poco en la parte de materiales y equipos, temas de biotecnología para los bioquímicos o para no utilizar los agroquímicos tradicionales, electrificación de los equipos, en la producción agropecuaria, todo lo que tiene que ver con nuevas prácticas sostenibles. En el procesamiento industrial, todo lo que es ahorro, disminución de huella de carbono, y así nos podemos ir yendo en cada uno de esos puntos. El más fácil, entre comillas, porque requiere menos recursos desde el punto de vista monetario, pero requiere más gestión, la articulación en red. Y con esto les dejo un mensaje, y es que hoy en día me parece que Antioquia está muy bien organizada en ciertas actividades económicas, tienen asociaciones, cooperativas, pero parecen islas, no están conectadas entre sí. La recomendación también para las organizaciones y los emprendedores es revisen quién está en el departamento, con quién están compartiendo los vecinos, sus vecinos. ¿Para qué? Para que entiendan qué sabe hacer el uno, qué sabe hacer el otro. Por ejemplo, en Europa, en muchas regiones, los granjeros se han dejado de ver como competidores y se han unido. ¿Por qué? Porque hay, por ejemplo, productos que tienen una gran demanda y que solo no son capaces de suplirla. Y entonces se unen a partir de las cooperativas, de las asociaciones, y empiezan a trabajar sobre el mismo producto que demanda el mercado como tal para poder o generar valor colectivo como tal, transferencia de conocimiento. Si mi vecino cultiva mejor o usa mejor la tierra, me voy a ver impactado positivamente. ¿Por qué? Porque mi vecino no me va a afectar la fertilidad de mi tierra gracias a que no usa no usa químicos o agroquímicos tradicionales.
etcétera, etcétera. Por eso es muy importante la articulación en red para hacer negocios, para hacer alianzas y para transferir conocimiento de buenas prácticas. Nuevos productos y mejorados, o sea, nuevos y mejorados productos. Miren todas las condiciones que van cambiando y cada cosa que cambia en los comportamientos de empresas y personas también causa que aparezca una nueva necesidad. El ejemplo de esto es que ahora se habla de que se van a perder muchos puestos de trabajo por el tema de la inteligencia artificial, pero si ustedes revisan, también van a empezar a aparecer muchos puestos de trabajo gracias a la inteligencia artificial. Eso pasa siempre, todo el tiempo. Entonces, como van a aparecer nuevas necesidades alrededor de la cadena de valor agroalimentaria, ustedes también van a tener nuevas necesidades, pues entre ustedes van a tener que estar conversando permanentemente para ver cómo generan nuevos productos y servicios relacionados con todas esas necesidades. Y por último, ¿en dónde deben enfocar la innovación? Déjenme un segundito, aquí me adelanto. En los temas de economía circular. Acá yo colocaba el actor del reciclaje dentro de la cadena agroalimentaria como un actor aparte, pero todos, esto es transversal a cada una de las actividades económicas que ustedes desarrollan. Todos deberían tener estrategias de economía circular, de reciclaje. Todos los deberían estar caminando por sus empresas, por sus cultivos, para ver qué desperdicios hay, qué oportunidades de mejora encuentran para reutilizar, por ejemplo, algún tipo de desperdicio, para encontrar nuevas oportunidades, ejemplo, alrededor de las cáscaras de las frutas, de pronto alrededor de las hortalizas. Miren que ahora y sobre todo ahora hay mucha más presión con el tema del desperdicio de los alimentos. Entonces, cuando uno ve allá en el minimercado o en el supermercado, ve las frutas, uno ve las frutas y las verduras las más bonitas, pero ¿y las otras qué? Las otras, en muchas ocasiones, se han estado desperdiciando, botándose. Eso empieza a convertirse en insumo para aprovechar desperdicios, para crear nuevos productos o servicios que no necesariamente tienen que ser para el consumo humano. Se los digo porque yo sé que con las conversaciones que he tenido en este mes y medio que he estado recorriendo el departamento, muchos de ustedes han empezado a realizar este tipo de prácticas para que no las vean tan lejanas, porque muchos de sus vecinos del departamento, muchos de los vecinos suyos de la cadena agroalimentaria ya lo están haciendo. Y con esto quiero mostrarles, esto lo traigo de una empresa consultora que se llama Civ Insights. Quería dejárselos aquí sobre la mesa, miren, toda la cantidad de startups y empresas que empiezan a aparecer en los últimos años. ¿Por qué? Porque empiezan a haber nuevas necesidades alrededor nuevas necesidades alrededor de lo que tiene que ver con la actividad económica que ustedes ejercen. Desde todo lo que tiene que ver con el uso de los datos alrededor de los animales, alrededor del cultivo, como todo lo que tiene que ver con sistemas inteligentes de riego, todo lo que tiene que ver con la medición y el crecimiento de las plantas, la gestión de la información de manera holística de todo lo que es el cultivo, los temas, todo lo que tiene que ver con la logística y distribución, que es tan importante. Y que miren que en estos días que he estado recorriendo el departamento, quedo gratamente sorprendido porque muchas de las carreteras del departamento empiezan a quedar listas, empieza a haber mejores carreteras en muchas partes donde antes no las había y eso facilita todo lo que es la distribución y logística de los alimentos como tal. Y también, miren que también empiezan a aparecer diferentes empresas para atender nuevas necesidades derivadas de ¿qué? De la conformación de marketplace. Cuando empiezan a haber o empiezan a haber esos mercados digitales donde los proveedores se conectan con los consumidores, todo esto empieza a intensificarse. ¿Por qué? Por la necesidad de vender más, por la necesidad de llegar a más personas, a más clientes potenciales como tal. Entonces no es algo que a mí como Oscar López se me haya ocurrido de la noche a la mañana, sino que es algo que viene pasando de forma intensa
Y recuerden, lo que pasa en Europa no lo vean lejano. Muchas cosas llegan más rápido de lo que uno cree. En Europa, en Estados Unidos, en otras regiones más desarrolladas como tal. No se trata de tratar de hacerlo todo lo que hacen allá no. Se trata de mirar qué es lo que más se adapta a nuestro contexto, cómo lo podemos tropicalizar. Recuerden que no, por temas culturales, geográficos, tenemos que adaptarlo. Por ejemplo, en estos días alguien en Sonsón me decía, "Pero lo de los tractores autónomos es muy bello, pero es que aquí con estas montañas tiene toda la razón. Lo que pasa es que los tractores autónomos son una tecnología muy nueva. Esperemos que el ciclo de desarrollo se cumpla y probablemente ya no hayan tractores autónomos gigantes, sino que hayan tractores autónomos más pequeños que suban y bajen montañas. Miren, la adaptación de las soluciones a las necesidades como tal. Pero muchas de estas cosas hay que irlas revisando simplemente por eso, porque en algún momento va a llegar y si el vecino o los competidores de por fuera a nivel mundial lo utilizan, pues eso va a hacer que para nosotros sea mucho más difícil competir si no lo usamos. Recuerden que el objetivo de la tecnología, cuando la aplicamos, y con esto no estoy hablando solamente de tecnologías digitales, sino tecnologías duras y blandas, los equipos con un propósito o el conocimiento aplicado en general, pues esas tecnologías, las tecnologías existen para aprovechar mejor los recursos que tenemos a la mano. Para eso se utilizan las tecnologías como tal. Entonces, vayan estudiando, revisen de los puntos de los procesos que tienen dentro de sus empresas y sus organizaciones, dentro de sus cultivos, cuáles son los puntos de mayor dolor. ¿Cuáles son esos puntos? Los que consumen más dinero, los que cuestan más plata. Y empecemos a empezar a buscar ideas. Miren, estoy hablando de ideas de cómo mejorarlo para que prioricemos esas ideas y nos animemos a experimentar de forma controlada, a ver si somos capaces de empezar a incrementar la productividad, generar ahorros y empezar a atender nuevas necesidades como tal del mercado en este caso. Denme un segundito que se me paró esto aquí. Ya, eso. Entonces, entendiendo y dándole una mirada a todas las oportunidades que podemos encontrar a partir de estas acciones, recuerden, eficiencia operativa, actualización tecnológica, articularnos con nuestros vecinos de la cadena agroalimentaria, nuevos productos y servicios y prácticas de economía circular. Esas son las acciones estratégicas que debemos ejecutar. Podemos encontrar oportunidades y mitigar riesgos como tal dentro de la cadena de valor agroalimentaria. Y para empezar, quisiera dar una mirada en cada uno de estos puntos, muy desde las tendencias que impactan, en este caso cada punto, las necesidades que empiezan a aparecer, que empiezan a tener estos actores que pertenecen a la cadena y las alternativas de soluciones que podemos encontrar. Y el primer punto de la cadena o el primer actor son todos los oferentes o las organizaciones y emprendimientos que ofrecen materiales y equipos. ¿Para qué? Para trabajar el campo. Y aquí aparece todo lo que son los software, la maquinaria, todo lo que tiene que ver con sensores, la parte agroquímica, en fin, ¿cierto? Hasta los vendedores de semilla y otros tipos de insumos. Piensen muy bien y estudien todo lo que tiene que ver con las tendencias de AgTech, las tecnologías del agro, y muy bien todo lo que tiene que ver con las prácticas alrededor de la sostenibilidad, porque van a empezar a detectar que van a haber demanda por parte de agricultores, por ejemplo, sobre nuevos productos químicos o agroquímicos mucho más amigables con el medio ambiente. Entonces ustedes van a tener que empezar a encontrar alternativas de fertilizantes, van a tener que empezar a transformar la maquinaria que hoy ofrecen. ¿Para qué? Si hoy trabajamos, vendemos maquinaria con gasolina, probablemente haya que electrificar y conseguir baterías. Miren Black and Decker. Ustedes miran los equipos de hace 20, 30 años y eran con gasolina como tal. Hoy en día ya los productos, ese tipo de productos empiezan de jardinería, empiezan a tener una batería para tener autonomía, poder moverse por todos lados. Entonces, no tienen que ser
los superdesarrollos, pero sí muy acordes a la necesidad de los consumidores. El tema de los suministros de materias primas para los que venden semillas. Muy importante conectarse con otros actores para poder fortalecer. Ustedes van a ser los dueños de la alimentación del futuro. ¿Por qué? Porque pues, van a ir cambiando las condiciones climáticas que tenemos en este caso, y el hecho de que cambien esas condiciones climáticas, pues va a poner presión sobre las características genéticas de las semillas y tal vez si empieza a hacer más calor en cierta región, vamos a tener que mirar cómo podemos mejorar o fortalecer la semilla a través de los diferentes trabajos investigativos y biotecnológicos que los que trabajan sobre el tema saben de sobra cuáles son. Entonces es muy importante que estén revisando lo que pasa en el mundo. ¿Para qué? Para empezar a entender, para empezar a identificar que empiezan a aparecer productos emergentes como los bioestimulantes, los biopesticidas. He conversado mucho con varios de ustedes que se dedican al agro y muchos de ustedes ya lo hacen. Entonces, no lo vean tan lejano para los que no lo hacen. Muchos de sus vecinos hoy lo hacen. Por ejemplo, tuve la grata sorpresa en Sonsón de un muchacho que está trabajando en una red de blockchain para poder tener contratos inteligentes para vender sus productos con proveedores. ¿Por qué? Porque él está solo y porque no tienen a alguien de compras, entonces no puede estar pendiente de los contratos. ¿Qué está haciendo? Mirando a ver de forma controlada, pequeños experimentos, cómo puede ir avanzando en ese tema. Y el muchacho vive ahí en Sonsón, o sea, es vecino de todos ustedes en Antioquia, para que se animen y por eso es importante participar de este tipo de programas porque hay transferencia de conocimiento y también nos ayuda a conectarnos con otro tipo de actores. Siempre les recomiendo que dentro de su estrategia, en los emprendimientos y en las organizaciones estén revisando las oportunidades que hay en el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación, las oportunidades que hay alrededor de cooperación internacional que ofrece la OEA, el Banco Mundial, todo lo que ofrece la ONU y otras entidades de gobierno a nivel internacional que también les puede ofrecer. Y sobre todo revisen al que tienen más cercano a, en este caso ustedes, que es la gobernación de Antioquia y las instituciones locales. Muy, muy importante que tengan eso dentro de sus alternativas porque es una forma de mitigar en parte la dificultad de los accesos a los recursos. Muy bien. El siguiente punto es la producción agropecuaria y ustedes se van a ver impactados por todo lo que son los eventos climáticos extremos, el cambio climático, los cambios demográficos. Va a haber una ausencia mucho más intensa de personas para trabajar el campo, la ruralidad. En la ruralidad muchos de los jóvenes van a migrar. Hay una esperanza también y es que hay una contratendencia a la migración de los jóvenes hacia las ciudades y es el tema de la tendencia a la inclusión digital. Y es que si se dan cuenta, en los últimos años el acceso al Internet ha mejorado mucho en el campo. Todavía falta mucho, pero ha mejorado y eso permite que los jóvenes no sientan la necesidad de migrar a las grandes urbes para estudiar, sino que lo puedan hacer en línea. Y eso mitiga en parte todo lo que ocurre de las migraciones de la generación Z principalmente hacia las grandes urbes. Entonces, tenemos que ir pensando en cómo trabajar mejor la tierra. Y no les estoy diciendo que hay que tener el tractor autónomo como tal, y si no es la respuesta, y si no es la respuesta, pues entonces no hay otra opción. No. Las soluciones pueden ser variadas de la más costosa a la más barata. Miren que cuando uno va a arar el campo de manera manual, uno normalmente se agacha. ¿Qué tal que nos inventemos? Que yo ya las he visto por ahí, Sí, herramientas de arado manuales donde la persona va erguida y solamente lo que tiene que hacer es esto, como con un disco de bicicleta. A ese es el tipo de tecnología que también me refiero y que esa es la que yo promuevo más, porque es la que está más a nuestro alcance. Y es que si yo ya le permito, utilizo ese tipo de herramienta y la persona que hará el campo ya no tiene que estar agachada, ya no le duele la espalda, ya no se cansa tanto, pues probablemente sea mucho más productiva y haga más en menor tiempo. Entonces, ustedes que están parados en este punto de la cadena de valor,
Piensen en la resiliencia climática, se tienen que adaptar, no hay otra opción. Ojalá pudiéramos pedirle a Dios y a la vida que el mundo no cambiara y que el clima fuera como el de hace 20 años, pero eso no va a ocurrir. Entonces van a tener que adaptarse a los cambios a nivel climático, van a tener que empezar a buscar alternativas, intensificar esas estrategias de captura de recursos, ver cómo utilizan los incentivos tributarios que ofrece el Estado para ustedes, todo lo que tiene que ver con las convocatorias como el programa Alimentatec de la gobernación y también de otras instituciones, alcaldías, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, todo ese tipo de entidades les ofrecen o asesorías o recursos o conexiones, por ejemplo, para los que quieren exportar. ¿Alguna vez han ido a ProColombia? ¿Alguna vez han tocado las cámaras de comercio de las regiones para preguntar sobre el tipo de asesoría que les pueden brindar? La misión de ese tipo de institucionalidad es esa, apoyarlos a ustedes. Entre más fuerte sea el tejido empresarial, pues más fuertes van a ser las instituciones. Y también, voy a correr esto por aquí, en un momentico, empezar a explorar alternativas de soluciones. Cuando empieza a haber dificultades en el uso de la tierra, la concentración en pocas personas o muy fragmentada, todo el cambio climático, ustedes van a empezar a tener que revisar nuevas prácticas agrícolas y agropecuarias. Por ejemplo, se habla mucho ahora de la agroforestería, que es todo eso, esas prácticas que combinan en un mismo sitio cultivos agrícolas, ganadería y todo lo que tiene que ver con plantaciones como tal, árboles, en fin, o sea, ya no es ya no va a ser el corral y únicamente con ganado o gallinas, sino que empiezan a haber otro tipo de actividades en ese mismo espacio y es una forma de mitigar todo lo que es el impacto de la actividad que se ejerce. Y también, y aprovechar la tierra. Y también esos temas, por ejemplo, de cultivos de cobertura, que son esas plantas que se siembran entre cosechas como tal para recuperar el suelo. Entonces, miren que hasta ahora no hay nada que les haya hablado de otro mundo. Y también, pues el tema de las herramientas digitales. Miren que hoy y cada día que pasa es más fácil acceder a un dron. Tal vez si me pongo a comprar el dron, que para la aplicación agrícola puntual, pues sea mucho más costoso, pero si compro un dron y lo adapto o trabajo sobre la tecnología ya establecida, pues puedo tal vez encontrar opciones. Y les doy el ejemplo del dron simplemente como para que se inspiren en otros elementos, en otros puntos o en otras actividades para ver cómo pueden empezar a adoptar esas nuevas prácticas y esas nuevas herramientas. El imperativo que ya les mencionaba, el tema de las estrategias de economía circular y también empiecen a mirar oportunidades alrededor de los cultivos que tienen. Ejemplo, todos los que tienen cultivos de cacao tienen en este caso, o todos no digo, con los que he conversado, chocolates, los dulces, ¿cierto? Varios productos muy enfocados en la chocolatería. Yo no sé, y me imagino que sí lo saben, que los procesos de fermentación del cacao, cuando uno cambia ciertas variables, pues no queda el cacao para el chocolate, sino que se producen otro tipo de compuestos como fenoles, también antioxidantes, y todo eso sirve para la industria nutracéutica. ¿Será que lo hemos pensado, lo hemos analizado? Miren, yo quiero que hagan lo que quieren ver un ejemplo muy bueno, lo que se está haciendo en Asia con el coco y las actividades económicas que han girado alrededor del coco, todos los productos y servicios. Miren cómo podemos hacerlo también con el cacao, con el café y con otros tipos de productos agrícolas o agropecuarios también. Eh, y miren cómo pueden adaptar sus actividades agropecuarias. Hablamos va a haber mucho más invernaderos para el control del clima, sobre todo para las heladas. Recuerden que las heladas van a ser más intensas, van a haber jardines verticales, entonces aprovechar más el espacio y empezar a sembrar todo lo que tiene que ver con cultivos de alto valor. Por ejemplo, hoy las fresas las siembran así en muchas partes del mundo, también las lechugas. Entonces,
hay que explorar, las soluciones pueden ser diferentes para cada uno en la región, por el tipo de actividad económica, pero hay oportunidades para todos, así como retos. Cuando hablamos ya de todo lo que es el procesamiento industrial, y aquí entonces son los productos agrícolas intermedios, terminados y también todo lo que tiene que ver con los empaques, pues empezamos a vernos impactados por todo lo que tiene que ver con el consumidor consciente y la sostenibilidad. Entonces, tengan presente que los consumidores, ustedes están más cerca de los consumidores finales y los consumidores son exigentes. Por ejemplo, yo dejé de pedir domicilio a un restaurante aquí porque me lo mandaban en Icopor y le dije a la señora, cóbreme más, pero mándemelo en cartón. Y no me quiso prestar atención, no le volví a comprar el almuerzo. ¿Por qué? Porque mi conciencia ambiental me lo impide como tal. Y así ocurre en otros contextos y para otros productos. Entonces piensen en que cada vez van a exigir productos más transparentes, sobre todo los que están buscando productos orgánicos. Hay que garantizar la trazabilidad de los ingredientes. Las dietas se están cambiando. Hay productos, por ejemplo, ahora el azúcar es muy mal vista en ciertos productos y tienen un reto, cómo ser más eficientes desde el aprovechamiento de los desperdicios como tal. Y por eso van a tener que empezar a explorar alternativas de productos de proteína, alternativas de proteína animal, productos de alternativa de proteína animal, o sea, ¿y es para qué? Para ser incluyentes, para mejorar la nutrición de la población y empezar a también, y eso también se da en la anterior parte, que es la agricultura celular y la fermentación de precisión. Y esa agricultura celular es todo lo que tiene que ver con la generación de alimentos y productos a partir de cultivos celulares y la parte de la fermentación de precisión es que se utilizan bacterias y microorganismos y se modifican genéticamente para que produzcan ciertas moléculas como por ejemplo las proteínas. Entonces miren que empiezan a aparecer una cantidad de posibilidades o campos de trabajo y la idea es que podamos ir explorándolos para que podamos seguir existiendo en el tiempo, porque estos cambios lo más probable es que se empiecen a materializar. No sé cómo, pero se empezarán a materializar de diferentes formas. También los temas de la distribución, los que están en este punto van a tener que empezar a revisar cómo pueden ser más eficientes en el uso de la energía, aprovechar toda la parte del AgTech, que empezamos a hablar de cadenas de suministro inteligentes aplicadas al agro, ver cómo generamos soluciones para poder prevenir y mitigar todos los cambios derivados del cambio climático, valga la redundancia, y empezar a aplicarle IA, inteligencia artificial a los modelos logísticos que manejamos. Y ustedes dirán, pero es que eso vale mucha plata. En general, sí, pero también hay alternativas más baratas. Por ejemplo, ustedes saben que Alibaba tiene una plataforma de IA de código abierto sobre la cual ustedes pueden trabajar. O lo mismo DeepSeek. No todo tiene que ser ChatGPT o Gemini. Hay un sinfín de soluciones que se pueden adaptar a nuestras necesidades como tal. Ojo, y con eso no quiero decirles que tengan que correr. Hagan de cuenta que ustedes van a tener un hijo y cuando el niño nace o la niña, pues uno no le pide a la niña que ya se mantenga y que se independice, uno lo va llevando. Lo mismo pasa con este tipo de proyectos donde hay un alto grado de incertidumbre. Y yo no les voy a pedir que dentro de un mes ustedes ya tengan la solución tecnológica implementada en sus actividades, pero empiecen a explorar. Miren qué es ChatGPT, qué es Gemini. Empiecen a preguntarse quiénes trabajan en estos temas, qué están haciendo, casos alrededor del mundo como tal, para que empiecen a encontrar oportunidades, perdón, empiecen a encontrar oportunidades en todos los puntos, tanto en las ventas y también en este punto de la cadena de las ventas y consumos. ¿Cómo llego al consumidor final de una manera correcta? ¿Cómo utilizo los canales en línea? Y empezamos a mirar cómo nos podemos montar en ese bus del consumidor consciente y cómo podemos mitigar el impacto de las presiones inflacionarias que sufrimos hoy en día. Y con esto vamos a empezar a atender necesidades que se solucionan con canales digitales más robustos,
todo lo que tiene que ver con el mejoramiento de prácticas alrededor de la demanda y el manejo de precios, con el objetivo de poder mejorar el tema alimentario y empezar a optimizar los modelos de entrega de la comida. Entonces, si se dan cuenta, en cada uno de los puntos hay posibilidades de innovación, perdón, hay posibilidades de innovación, me colgué las dos, hay posibilidades de innovación. Y miren que en la parte del reciclaje, en la parte de reciclaje, ustedes encuentran que esto es transversal a todos y que ustedes, y que ustedes deben trabajar en encontrar formas de ahorrar y de ser más productivos desde sus estrategias de sostenibilidad. Perdón. Y por último, para ir cerrando, todas las oportunidades que tenemos en Antioquia y revisen lo que en nuestros entornos, cómo podemos mejorar la maquinaria y la infraestructura, tanques de enfriamiento de leche, todo lo que tiene que ver con sistemas de riego, formas de distribución de nuestros productos, formas de asociación, eso también hablamos de infraestructura, no solamente desde la física, sino también desde la articulación con otros actores, todos los elementos de agricultura de precisión muy tropicalizados y usados bajo nuestro contexto, alternativas de insumos y de agroquímicos muy evocados a toda esa línea verde y el cuidado del medio ambiente. Y esto no es simplemente porque es que a la gente se le ocurrió, es porque la tierra está perdiendo su nivel de fertilidad. Por eso es importante encontrar otras formas, en este caso de comer, de cosechar alimentos. Y miren todos los sistemas de silvopastoriles que hay, empiezan a usarse la tierra de forma diferente, empiezan a adoptarse nuevas tecnologías. Pero si ustedes quieren empezar por un punto que para mí es el más importante en este punto, en este momento, sobre todo porque los recursos están más evocados a a la gestión, fortalecer las conexiones entre las asociaciones y cooperativas y actores de la cadena para poder hacer transferencia de conocimiento. Eso es lo más importante en este punto. Y evidentemente detrás de muchas oportunidades empieza a haber retos. Uno, el cambio cultural alrededor de los insumos y los agroquímicos. Dos, los altos niveles de la propiedad fraccionada. La tierra está fraccionada, por eso es importante unirnos. Tres, el tema de las alternativas tecnológicas de bajo costo. Es evidente que el dinero y los recursos son difíciles de adquirir, pero hay estrategias y formas de poder acceder a ellas. Y empezar a mirar temas de certificaciones y normatividades que empiezan a ser requeridas en otras partes del mundo, porque probablemente en el mediano y largo plazo también empiecen a ser requeridas acá o que nos ofrezca una visión de cómo trabajar. En general, esto era todo lo que les traía el día de hoy. Y antes de terminar, quiero dejarles unas recomendaciones finales en este punto y es todas las oportunidades que hay en cada uno de los puntos de la cadena, de los nodos de la cadena o dentro de los actores. Para los de materiales y equipos, el tema de las semillas, el fortalecimiento genético, semillas más adaptadas a temas del cambio climático y condiciones adversas. En este caso, los bioquímicos y los trabajos sobre la biotecnología que se viene haciendo en otras partes del mundo, podemos ir revisándolas y también haciendo un rastreo de cómo nuestros antepasados pues utilizaban los ingredientes naturales para crear fertilizantes, por ejemplo. En la parte de la producción agropecuaria, listo, ahí me escuchan, se me apagó el micrófono. Todas las prácticas para ser más eficiente y hacer rendir más la tierra. En este caso, mirar el tema de las prácticas sostenibles a nivel industrial, todo lo que tiene que ver con alternativas de productos a nivel proteicos y también nutricionales,
mirar cómo podemos ampliar el ciclo de vida de los productos. Por ejemplo, a mí en la cocina, en la nevera a veces se me dañan los productos que no utilizo porque a veces no hay tiempo para cocinar. Entonces, eso va a ser un punto importante de cómo ampliamos de forma natural, sin alterar las características organolépticas, los productos como tal, desde la distribución, la eficiencia, el uso de los recursos y los modelos logísticos, desde las ventas y consumo, trabajo online y todo lo que tiene que ver con sistemas de entrega muy conectados con los anteriores actores y por último las prácticas sostenibles y de reciclaje. Aquí es muy importante, todas las prácticas de reciclaje, de economía circular tienen un reto y es la parte de la recolección. Por eso es muy importante estar enterado de con quién compartimos vecindario para ver cómo podemos fortalecer esas cadenas de recolección de desperdicios y ver cómo les podemos dar un buen aprovechamiento en este caso. ¿Qué les recomiendo? Uno, revisen quiénes son los referentes de la actividad a nivel mundial de la actividad que ustedes ejercen, qué están haciendo, qué están vendiendo, cuáles son las características de sus productos y servicios, por qué los están escogiendo y qué puedo hacer yo de cara a eso. Dos, experimenten. Cada vez que tengan proyectos, mucho cuidado con las inversiones, háganlo de forma granular y con pequeños experimentos. Plantéense en hipótesis. ¿Qué quieren comprobar y si lo comprueban, qué harían? Eso parece muy lógico, pero muchas veces nos metemos en un proyecto y no sabemos ni siquiera qué queremos lograr. Vamos trabajando y como que no sabemos si terminamos o no. Entonces, mucho cuidado con no tener claridad de lo que se va a hacer y en qué se va a invertir. Por eso es muy importante el punto anterior, investigar. Tres, conocer el consumidor, su cliente, quién es el que les va a comprar, por qué les compra, cada cuánto compraría, qué dificultades tienen el día a día. Y por último, articularse con otros para que haya transferencia de conocimiento dentro de los actores de la cadena de valor agroalimentaria, desde el uso de la tecnología, prácticas sostenibles, hasta la articulación. ¿Para qué? Para tener redes de recolección de basuras, todo lo que tiene que ver con proyectos conjuntos, alianzas estratégicas, en fin. Esas son las pequeñas recomendaciones que les dejo. Este ha sido el contenido que desde Equilátero y de mi persona teníamos hoy el día de hoy gracias a la invitación de Karim y del equipo del programa de Alimentatech.